Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar hoy con el tema siguiente, el tema 8, el tema del sector servicios. Por tanto, dejamos ya a un lado el tema de la industria, del sector secundario. Mirad, para empezar este tema, es importante que tengáis delante los apuntes para ir siguiendo la explicación que vais realizando pues, a lo largo de este tiempo. Toda la explicación sigue el orden completamente del tema para que podáis seguirlo de manera más fácil. Entonces, bueno, hay información que no aparece directamente en el tema porque a la hora de desarrollarlo en la EBAU se quedaría el tema bastante extenso. Sin embargo, yo aquí sí que os voy a ir incluyendo pues algunas explicaciones que no aparecen en el temario, por lo tanto os pido que vayáis cogiendo apuntes de todo aquello que no aparezca y que puede ser bastante relevante pues a la hora de realizar, por ejemplo, prácticas o definiciones u otro tipo de aspectos de interés del tema. Bien, bueno, para empezar el tema del sector terciario, tenemos que hacerlo de una manera desde lo más básico, ¿no? Que es simplemente pues una definición de lo que es el sector terciario, que lo pongo básicamente aquí. Es decir, son aquellos trabajos o aquellas actividades en los cuales no se obtiene ningún tipo de producto, sino que son simplemente servicios que se prestan, en este caso, a la sociedad. Nosotros vamos a estudiar principalmente los servicios relacionados con el transporte por carretera, como bueno, pues las autovías, el ferrocarril y transporte aéreo y marítimo, ¿vale? Aviones y barcos. ¿Vale? También veremos el comercio tanto interior como comercio exterior, y de manera transversal, aunque no lo pongo aquí, también veremos el turismo, aunque de manera transversal veremos, pues bueno, sectores relacionados con la educación, sanitarios, administración u otro tipo de servicios, ¿vale? Bueno, eso es facilito. ¿Qué importancia tiene el sector terciario? Pues mirar, ya en el tema pasado estuvimos viendo en el último punto, estuvimos hablando de la terciarización de la industria. Bien, pues esto del término de terciarización, que parece un término así complejo, simplemente quiere decir que es el sector más importante de los países desarrollados. ¿Y por qué es el sector más importante? Pues básicamente porque es el que más ingresos da a las arcas del Estado, es decir, su contribución dentro del Producto Interior Bruto, dentro del PIB, es bastante elevado. En este caso, en España, la aportación del PIB del sector terciario oscilaría en torno al 71% según los datos del 2010. Habría que analizar los dos últimos datos para ver si ha variado, pero la tendencia desde el siglo XXI es básicamente esa. Oscila siempre en torno al 70-75%, dependiendo de cómo vaya ese año pues el turismo y el comercio en España. Pero básicamente, aunque digamos que está en torno al 70%, ya estaría bien, ¿vale? La aportación del sector terciario al PIB. Por otro lado, la población activa que se dedica a este sector también oscila en torno al 70%. Por eso decimos que en los países desarrollados se ha producido una terciarización de la economía, porque sus ingresos y porque la población activa dedicada a este sector es bastante elevada, mucho más elevada que el sector primario y el sector secundario. Características del sector terciario o del sector servicios, pues bueno, son las que aparecen aquí. Como no se produce ningún tipo de bien, simplemente son servicios que se prestan, obviamente no se puede almacenar esos servicios, ¿vale? Al menos que los grabemos, pues bueno, eso sí que podríamos almacenarlo, pero al final son simplemente servicios y por lo tanto no son almacenables y por lo tanto tampoco son perecederos, ¿vale? Son muy variados, tanto en actividades como en trabajadores como en empresas. Actividades, por ejemplo, si nos dan una clase de spinning o nos dan una clase de natación, los trabajadores pues serían quienes dan los monitores que dan esas actividades de natación o de spinning, y las empresas pues bueno serían aquellas que se dedican a organizar ese tipo de eventos, ¿vale? Bueno, no siempre buscan el beneficio económico, sino que buscan una mejora de la calidad de vida. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues básicamente porque dentro del sector terciario existen diferentes tipos dependiendo de la propiedad. Por ejemplo, dentro del sector público no se busca un beneficio económico. Cuando, por ejemplo, vais a clase, los profesores no buscan un beneficio económico. Lo que se busca es una mejora de la calidad de los alumnos para que posteriormente en el futuro haya una mejora de la calidad de vida, ¿vale? De igual modo pasa con el sector sanitario, etcétera, ¿vale? No se busca un beneficio económico, sino que se busca una mejora de calidad. Y obviamente estos servicios siempre se van a situar cerca de la demanda. Un ejemplo muy sencillo lo encontramos en Villarrobledo. ¿Por qué no hay servicio de taxi en Villarrobledo? Obviamente porque las distancias son relativamente cortas y por tanto no va a haber una demanda de ello, ¿vale? Bueno, volviendo a esto que os decía antes, dependiendo de la propiedad del servicio, es decir, quién posee ese servicio, podemos diferenciar entre sector público y sector privado. El sector público está relacionado básicamente
con la propiedad del Estado, y el sector privado pues sería una propiedad individual o de un conjunto de personas. Bueno, varios ejemplos: administración, sanidad, educación. Tampoco me detengo mucho más en esto porque creo que es bastante sencillo. Banca, comercio, transporte sería básicamente sector privado, aunque en España el sector de transporte sería un poco mixto, dado que pertenecería una parte al Estado y la administración, a partir de la época de las privatizaciones en el año 2004, ha pasado, pues en este caso, a DIF, aunque eso ya lo veremos en el ferrocarril. ¿Vale? Aquí un poco una clasificación más sencilla. Pues bueno, esa clasificación según la propiedad, públicos y privados, ¿qué objetivos tienen? O qué características tienen. En este caso los públicos serían pagados por el Estado, buscan mejora de la vida, y algunos ejemplos, ¿vale? Los servicios privados, en tener en cuenta de que siempre se busca un beneficio económico, ¿vale? Sería un poco la principal diferencia entre un servicio y otro, ¿vale? Vale, según la función de los servicios podemos clasificarlos de diferentes maneras, pues servicios sociales, pues hospitales, colegios, servicios financieros, bancos, Banco Santander, BBVA, etcétera, administrativos, pues el INEM, la Hacienda, ¿vale? Transporte, ferrocarril, etcétera, o información como la cadena de A3 Media, ¿vale? Hay diferentes, podemos clasificarlos dependiendo de su función, ¿vale? Esto acordaros, incluso coger algunos ejemplos, porque no aparece, creo, directamente en el tema, y si está bien luego a la hora de que trabajar las prácticas que clasifiquemos, bueno, el servicio dependiendo de su función, ¿vale? Entonces ir cogiendo nota de todas estas cositas, ¿vale, chicos? Bien, este gráfico, o esta tabla mejor dicho, es bastante relevante porque nos muestra un poco la evolución de los diferentes sectores económicos que hay en España en cuanto a población activa. Si nos fijamos, España a principios del siglo XX era un país completamente agrario. Su principal actividad económica estaba relacionada con el sector primario, agricultura y ganadería principalmente, y por lo tanto la población activa estaba en torno al 70%, lo que hemos dicho que actualmente en el siglo XXI tenemos en los países desarrollados, como por ejemplo en España, ¿vale? Por lo tanto, España el principio del siglo XX era un país completamente subdesarrollado, ¿vale? Fijaros en esa evolución, como vimos, y así hago un poco de memoria y de repaso de lo que estuvimos viendo ya, como a partir de los años 70 es cuando empieza a modernizarse la agricultura en España, empieza a mecanizarse con la introducción de tractores, etcétera, y por tanto hace menos falta menos mano de obra y empieza a descender por tanto la población activa a partir de estos años. En el sector secundario y en el sector terciario, si los comparamos y tenemos en cuenta esos planes de reconversión y de reindustrialización, vemos como a partir de los años 70 hay un repunte de esas actividades relacionadas con el sector secundario gracias a los planes de las zonas de urgente reindustrialización y las zonas de industrias en declive, que permite, pues bueno, dar un empujón a la industria en España. Obviamente, de manera paralela, lo hice en el repaso del último punto en el vídeo anterior, el turismo empieza a desarrollarse a partir de esta época y por tanto se empieza a terciarizar la economía en España, y de manera paralela vemos que aquí en los años 70 coincide que hay mucha población dedicada al sector terciario y también en el sector secundario. Será a partir de la década de los 80, sobre todo cuando España entre en la Unión Europea en el año 86, cuando empieza a bajar la población activa dedicada al sector secundario y empiece por otro lado a aumentar la población activa dedicada al sector terciario, al comercio, al transporte y al turismo y actividades administrativas principalmente. Sobre todo con esa creación de las comunidades autónomas que va a dar lugar a, pues a ampliar las actividades pues administrativas. ¿Vale? Bueno, seguimos. Algunas causas del por qué, sigo en la página 1 del tema, al final, abajo del todo, algunas causas del crecimiento del sector terciario en España concretamente, pero bueno, podríamos generalizarla, por así decirlo, en todo el mundo. Bueno, esta la he dicho anteriormente. Progresiva industrialización. Básicamente, lo dije también en el vídeo del otro día, porque el desarrollo o la evolución de la industria ha favorecido que esta industria también utilice otros servicios, como es el transporte para trasladar esos productos, las finanzas para poder dar otro servicio al consumidor, y de ese modo pues bueno, que pueda financiar esos productos, o de igual modo los préstamos que obtienen las industrias, las aseguradoras, etcétera, ¿vale? Servicios de publicidad, de marketing, bueno, lo comentaba el otro día un poquito, ¿vale? El proceso de urbanización, esto no lo hemos visto todavía, pero básicamente es que la mayor parte de la población vive en las ciudades
y que por tanto esa mayor parte de la población se dedica a actividades relacionadas con el sector terciario, ¿vale? Bueno, el aumento del nivel del vida y el consumo en este caso de la población española, pues ha hecho que se demande mucho más productos. La creación de las administraciones autonómicas, es decir, de las comunidades autónomas, lo he dicho anteriormente, a partir de la década de los 80, ¿vale? Con la transición se crean las comunidades autónomas y por tanto se reparten las competencias tanto de transporte, de turismo, etcétera, por cada comunidad y eso hace que aumenten los servicios de administración en cada una de las comunidades autónomas y en este caso, pues bueno, que haya un número bastante amplio, en este caso, de trabajadores del Estado, ¿vale? También del desarrollo del estado del bienestar, que esto estoy haciendo un trabajo y por tanto no hace falta que me detenga mucho más, pues ya sois especialistas, ¿vale? En esta materia, ¿vale? Educación, sanidad, servicios sociales principalmente. Bueno, si os fijáis en el tema, cuando hablo de la creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo, hay dos ejemplos, que es empleadas del hogar y guarderías. Estos ejemplos no penséis que lo he hecho con un carácter, bueno, podéis imaginar cómo, ni muchísimo menos. Simplemente es que esta información la cogí de las respuestas que dieron en la UCLM, pues bueno, en algunos exámenes, ¿vale? Entonces, una de las respuestas que había que dar era esta en una de las prácticas, era una de las causas del crecimiento del sector terciario, que era la incorporación de la mujer. Y ponían de ejemplo estos. Obviamente, no pongáis solo estos ejemplos porque la mujer en su incorporación al mundo laboral no se dedica exclusivamente a tareas del hogar y a guarderías, por suerte, sino que se dedican a otras actividades como puede ser dentro de la ciencia, la sanidad, o dentro de las humanidades, pues el arte, la literatura o la docencia, o simplemente actividades relacionadas con la administración como puede ser pues la economía o bueno, las finanzas. Entonces, aparecen esos dos ejemplos, pero yo los cambiaría y pondría otros ejemplos mejores, ¿vale? De los que acabo de decir. ¿Vale? Bueno, ahora sí ya pasamos al punto primero, transportes, tipos y redes. Vamos a ver un poco las características que tiene pues bueno, este servicio en España, que es el transporte. Mirad, en este gráfico sectorial, ¿vale? Aparecen diferentes sectores. Si observamos, aparece, bueno, representa el número de pasajeros que hay en España en cada uno de los diferentes transportes que tenemos. Si nos fijamos, obviamente, vemos que el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril son los medios de transporte más utilizados, en este caso en España, más utilizados por los pasajeros. El transporte aéreo y el transporte marítimo sería pues transportes menos utilizados para desplazarnos en territorio nacional, ¿vale? Si nos fijamos, si queremos, o según los datos, los pasajeros que viajan al extranjero, sobre todo Europa, no utilizan el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril. En este caso utilizan el transporte aéreo, ¿vale? Esto es muy importante porque es una de las características principales del transporte en España. Para desplazarnos por el ámbito nacional, por el territorio nacional, se utiliza principalmente la carretera y el tren, pero sin embargo, si queremos viajar al extranjero, se utiliza principalmente el transporte aéreo, ¿vale? Esto que parece muy obvio, muchas veces se nos olvida y no lo decimos en las prácticas ni en el tema. Entonces, por favor, no os acordaros, aunque sea una cosa muy obvia, ¿vale? Vale, ¿qué es el sistema de transporte? Que lo acabo de decir, pues simplemente es el conjunto de medios, incluiría pues el tipo de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, la red por donde se desplaza, ya sea pues las carreteras, autovías, las vías del ferrocarril o bien aéreas, ¿vale? Y permiten pues eso, trasladar personas o mercancías en diferentes espacios geográficos. El sistema de transporte incluiría todo, el lugar de origen, el lugar de destino, la red que se utiliza, ya sea marítima, ya sea por carretera, y el medio de transporte, ¿vale? Que se utiliza para trasladar esas personas y esas mercancías. El sistema es todo, ¿vale? Incluye todo. Bien, dentro del sistema de transporte, lógicamente, dependiendo del lugar, pues si una ciudad está mucho más desarrollada, presta muchos más servicios o tiene una economía mucho más desarrollada, vamos, va a tener una red de transporte mucho más evolucionada en este caso. Fijaros, si, no, si bueno, os lo pongo aquí, ¿vale? El transporte va a reflejar, por tanto, los desequilibrios espaciales, ¿vale? En población y economía, cuanto más desarrollado sea un lugar, pues mucho más desarrollada va a ser su red de transporte. Estos puntos reflejan las diferentes ciudades o pueblos y estas líneas reflejan la comunicación entre esas ciudades. Las ciudades, las poblaciones menos desarrolladas económicamente, su red de transporte va a estar mucho menos desarrollada, ¿vale? Pues aquí únicamente vemos una vía de comunicación. Puede ser, por ejemplo,
los pueblos de la sierra de Albacete. Por ejemplo, Alcaraz, Reolid, no sé, eh, Riópar, ¿vale? Su red de transporte va a ser básicamente esta, con ejes aislados. Un eje que conecta Albacete con esa ciudad, ¿vale? Un poco más estructurada, pues serían pueblos un poco más grandes, como por ejemplo puede ser Tomelloso, aunque bueno, esta ya es una red un poco más estructurada, pero bueno, sí, Tomelloso, Villarroel es una red algo más estructurada, ¿vale? Porque nos conecta con diferentes ciudades, como puede ser la ciudad principal que sería Albacete, pero también con otras transversales como puede ser La Roda, o puede ser Minaya, o puede ser otra. ¿Vale? La red completamente estructurada sería aquella de las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, porque comunica no solo con las principales ciudades de alrededor o con las ciudades dormitorio, como puede ser Madrid con Getafe o Madrid con San Sebastián de los Reyes, sino también con otros pueblecitos de alrededor o con otras zonas más alejadas, como puede ser en este caso Albacete, ¿vale? Por tanto, existen desequilibrios territoriales en lo que hablamos de red de transporte, porque aquellas zonas más desarrolladas económicamente van a tener una red de transporte mucho más evolucionada, mucho más completa que aquellas que están menos desarrolladas económicamente, ¿vale? Eso va a ser muy importante, ¿vale? Ahora, si vamos a ver, esto no aparece en el tema, así que podéis ir apuntándolo si queréis, ¿vale? Características del medio de transporte o del sistema de transportes en España. Bueno, pues en primer lugar, el medio físico es completamente desfavorable. Si nos fijamos en el mapa físico de España, vamos a ver pues que existe una gran cantidad de cordilleras y de sierras, que eso va a impedir pues bueno, que el sistema de transportes pueda desarrollarse con mayor facilidad, ¿vale? Eso se debe a que el relieve es muy accidentado, es decir, hay muchas pendientes y por tanto, pues bueno, impide ese desarrollo. Luego además tenemos una gran variedad climática en España, clima oceánico, clima mediterráneo, zonas más áridas. Eso va a hacer pues que también sea bastante desfavorable a la hora de construir carreteras, porque hay que tener en cuenta las precipitaciones, las nieblas y las heladas de cada uno de los puntos que hay dentro de, pues bueno, del espacio geográfico español. Bien, ejemplo yo creo que característico de lo que acabo de contar, pues el desfiladero de Despeñaperros. Si os acordáis, cuando fuimos a Granada en el viaje, pasamos por aquí, cogimos la autovía de Despeñaperros y no sé si os fijasteis, muchos estuvisteis comentando, me acuerdo de Felicia y de Paloma, que estuvisteis comentando un poco los paisajes naturales porque es lo que estábamos viendo. Bueno, pues si os acordáis, o si os fijasteis, mejor dicho, pues bueno, en la zona de Despeñaperros también estaba al lado el ferrocarril. Fijaros el poquito espacio, esto yo creo que es característico del medio físico desfavorable que hay en España, ¿vale? La zona de Granada es característica, ¿vale? Como en muy poquito espacio hay que construir una autovía y un ferrocarril, y como en muchas ocasiones hay que atravesar las montañas y crear por tanto túneles que nos permitan, pues bueno, atravesar esas montañas, ¿vale? Otra de las características va a ser que en España la red, sobre todo terrestre, va a ser la red de carreteras y de ferrocarriles, va a ser una red completamente radial, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir que sea una red radial? A ver, pues que la mayoría, o que todas las carreteras y todas las líneas de ferrocarril van a partir de un punto central, que en este caso va a ser Madrid. A partir de aquí se van a ir construyendo, si os fijáis pues en el radio del círculo, los diferentes sectores que aparecen, se empiezan a construir las diferentes redes de carreteras y de ferrocarril, teniendo como punto principal eh, pues bueno, en este caso Madrid. No sé si esta imagen quizás sí que os suena, ¿vale? Del kilómetro cero de la red de carreteras radiales, ¿vale? Está completamente en la Puerta del Sol, creo recordar que estaba, ¿vale? Que es donde empieza el kilómetro cero en España y de donde empiezan a partir todas las líneas de carreteras y de ferrocarril de España. Bien, ¿esto cuál es su origen? Vale, su origen lo encontramos, y esto sí es importante, no se nos puede olvidar, por favor, esto sí es importante apuntarlo, ¿vale? Su origen lo encontramos a partir del siglo XVIII con los Borbones, ¿vale? Con la llegada de Felipe V a España. Antes teníamos la monarquía de los Austrias, y así esto sirve un poco para repasar la historia, y la monarquía de los Austrias se caracterizaba porque el Estado no estaba centralizado. ¿Qué quiere decir que el Estado no estaba centralizado? Pues que cada uno de los reinos que había, el reino de Castilla, el reino de Aragón, ¿vale? Tenía su propia legislación, su propia lengua y su propia forma de administrar su territorio. Y por tanto, su red de, en este caso, de calzadas, de caminos, ¿vale? Estaba administrado por cada uno de los reinos.
¿vale? Con la llegada de Felipe V se va a eliminar, a lo mejor os suenan los decretos de nueva planta, se va a eliminar la administración de cada uno de los reinos, es decir, el reino de Aragón ya no va a poder administrar sus territorios y el reino de Castilla, bueno, en este caso va a ampliar la administración de Castilla al resto de reinos. Por tanto, se va a centralizar esa administración del Reino de Aragón, de Navarra, del País Vasco, etcétera, a Madrid. Y es por ello que a partir de ese momento, que estamos en el siglo XVIII, es cuando empieza a crearse esa centralización de toda la administración española en Madrid y por tanto va a ser aquí, en este punto en Madrid, donde empiezan a crearse las primeras redes de carreteras, autovías y ferrocarriles en España. ¿Vale? Bueno, este sería un poco el plano que tendríamos con los Borbones, perdón, y que bueno, va a dar lugar al origen posteriormente de las comunidades autónomas, ¿vale? Con esa centralización en Madrid. El origen, obviamente, o va a ser una copia, recordar que los Borbones son franceses y por tanto Felipe V va a querer copiar el modelo de administración, el modelo de red de comunicaciones que había en este caso en Francia, ¿vale? Acordaos que Luis XVI, pues bueno, era su tío, ¿vale? Bueno, lo que os he dicho, vale. También os pongo en el tema, para que os acordéis, dos cosas en el transporte por carreteras. Bueno, acordaos de que la mayoría de las carreteras parten o toman de referencia el modelo de calzadas que había en el antiguo Imperio Romano. Esto no va a ser algo exclusivo en España, sino que en el resto de Europa también se va a realizar de esa manera, ¿vale? Se va a coger de referencia ese modelo que había con las calzadas romanas. Vale. Otra característica que estamos viendo del sistema de transporte en España, bueno, el impacto que se ejerce sobre el medio ambiente, esto tenerlo en cuenta, es a partir del año 1986 cuando se toma como obligatorio que los proyectos de carreteras, de ferrocarriles, no tengan un impacto ambiental muy grande, ¿vale? Hasta entonces, pues bueno, se construía sin tener en cuenta pues bueno, este impacto, ¿vale? Es decir, a partir de ahora, del 86, se va a tener en cuenta la alteración del paisaje visual. Imaginar que, por ejemplo, en la zona de la Sagrada Familia, en la zona pues, no sé, de donde está la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, ¿vale? Antes se podría realizar allí una construcción de carretera sin tener en cuenta, pues bueno, que eso pudiera alterar el patrimonio, ¿vale? Ahora también se tiene en cuenta el ruido, si hay pues colegios próximos, si hay residencia de ancianos en las proximidades, si hay una residencia pues bueno, donde que pueda alterar el sueño o el descanso pues, de la comunidad que viva ahí. Y también se tiene en cuenta la contaminación atmosférica. ¿Vale? Vale. Bueno, el sistema de transportes y la política de transportes. Eso también creo que os lo he puesto. Cuando se crean las comunidades autónomas, os he dicho anteriormente, esas competencias ya no van a estar exclusivamente en Madrid, sino que se van a repartir por las diferentes comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, la administración de las autovías de la autovía de Valencia, en este caso la que pasa por Albacete, la de Ciudad Real, bueno, toda la de Castilla-La Mancha, todas esas competencias las tiene la Junta de Comunidades y por tanto los fondos que reparte para la construcción de o cerrar autovías o construir más tramos, ¿vale? Por tanto pertenece a los proyectos de la Junta, ¿vale? También importante, la red de transporte española se va a integrar en la red europea, ¿vale? Esto es lo que os pongo luego más adelante, pues con los diferentes planes que hay de estratégicos de infraestructuras de transporte, tanto de carreteras como de ferrocarriles, bueno, pues tienen como principal objetivo que se conecten las principales ciudades españolas con las principales ciudades de Europa y también que las principales líneas de ferrocarril conecten con las principales líneas o, bueno, ciudades de Europa. Por ejemplo, línea de ferrocarril que conectan en España con Europa. Pues por ejemplo la de Barcelona con París, ¿vale? Sería un ejemplo muy característico. Y bueno, la red de carreteras la verdad es que está bastante bien comunicada. Bueno, política de transporte de la Unión Europea. Esto copiarlo porque esto sí que es importante y os va a servir siempre para dar pinceladas en las prácticas.
Bueno, pues reequilibrar el peso entre los distintos medios de transporte. Esto quiere decir que no únicamente se emplee el ferrocarril para trasladarse por Europa o que no únicamente se utilice las carreteras para trasladarse por Europa, sino que se utilicen otras modalidades de transporte, como por ejemplo, en este caso, el transporte marítimo, ¿vale? Lo que conocemos como autopistas del mar son simplemente pues, las zonas o las regiones por donde pasan o atraviesan los diferentes barcos, por donde circulan los diferentes barcos, ¿vale? Para dejar a los pasajeros, ¿vale? Esas son las autopistas del mar. Vale, fomentar también las redes de transeuropeas y de transporte para mejorar la integración económica y cohesión social, es lo que acabamos de decir, y lograr un sistema de transporte sostenible, es decir, que no tenga un impacto directo sobre el medio ambiente. Vale, esto sí está muy relacionado con la parte de carreteras y es simplemente que existen desequilibrios territoriales en cuanto a densidad e intensidad y calidad de tráfico. Obviamente las zonas de mayor densidad, es decir, donde mayor coche vamos a encontrar, donde mayor densidad de circulación en autovías y autovías van a estar sobre todo en aquellas con mayor desarrollo económico, tanto en el sector terciario como también en el sector secundario, porque de ahí van a partir los principales camiones o los principales trenes cargados de mercancías para distribuirlos por el resto de provincias españolas, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las redes con menor densidad? Pues obviamente aquellas regiones cuya actividad se centra principalmente en el sector primario, donde no hay una gran confluencia de actividades, es decir, donde no coincide el sector primario, el secundario y el terciario, como por ejemplo Extremadura, como por ejemplo la zona de Galicia o toda la zona de Andalucía. Serían las zonas con menos densidad, porque no confluyen tres sectores económicos en el mismo sitio, como si puede ser Madrid, como puede ser Murcia o como puede ser Barcelona, ¿vale? Es decir, las grandes ciudades, ¿vale? Acordaos, por ejemplo, en Murcia está el Pozo, que es el sector primario, también está la industria cárnica con sector secundario y luego también tienen un gran, aunque parezca mentira, me estoy metiendo aquí con Murcia, no os lo digáis a la de latín, a Aurora, ¿vale? Aunque también el sector terciario, ¿vale? Bueno, acordaros, ¿vale? Bueno, última, ya para finalizar, así que esto sí lo tenéis que apuntar, os pongo esta imagen que es de los años 60 en España y un poco la síntesis de todo lo que hemos visto para que quede bastante claro que sería un poco la pregunta de cuáles son los motivos físicos, económicos e históricos de la estructura de carreteras, de la estructura de transporte por carreteras en España y cuáles han sido las consecuencias principales. Un poco en síntesis, acordaros que estos motivos de la estructura física, económica, histórica se inician en el siglo XVIII con los Borbones porque es cuando empiezan a desarrollarse las actividades industriales, no industriales como las conocemos que empiezan en el siglo XIX, sino bueno, actividades artesanales principalmente, ¿vale? De los principales gremios, etcétera. Bueno, estos se ven obligados a atender el transporte y lo hacen desde la concepción del Estado, mediante el centralismo político, administrativo y económico de Felipe V. Por ello empiezan a realizarse pues, bueno, la primera red moderna, entre comillas, de carreteras con un trazado radial, ¿vale? Compuesto bueno, por 6 carreteras principalmente que se conectaban, por así decirlo, con los principales puertos que había en España y que bordeaban sobre todo el litoral del Mediterráneo. Si bien es a partir de los años 60, por eso os pongo esta imagen, cuando la red de carreteras empieza a modernizarse para adaptarse al tráfico de vehículos y camiones y al desarrollo económico que estaba viviendo en ese periodo España, ¿vale? Entonces se consolida el modelo radial porque el Estado pues, va a mantener el modelo centralista, favoreciendo en este caso la conexión de la capital de Madrid con los principales núcleos de población y de actividad económica como era la industria y el turismo, ¿vale? Que estaban localizados en la periferia, ¿vale? La consecuencia de todo esto va a ser bueno, que las conexiones entre las periferias, entre por ejemplo la zona de Valencia, entre los diferentes pueblos que hay, o la zona de Cataluña, entre los diferentes pueblos, o sobre todo de Extremadura, va a ser muy pobre. Sin embargo, la conexión del centro con las principales ciudades de la periferia, sin embargo, no es tan pobre, es bastante buena, ¿vale? Bueno, eso, por así decirlo, sería lo más importante de la red de transporte de carreteras. Ese plan estratégico que aparece al final del tema de infraestructuras, pues va a tener como objetivo aumentar los kilómetros de carretera, conectar esas redes españolas con las de Europa y reducir el impacto ambiental, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Yo creo que esa parte ya estaría, por así decirlo, más que vista. Vale, mirar, la parte la parte de transporte por ferrocarril sería la segunda parte que vamos a ver porque es la segunda modalidad con más transporte de pasajeros. Bien, el origen os lo pongo del transporte ferroviario, que bueno,
transporte tanto mercancías como pasajeros. Sobre todo perdiendo importancia si nos fijamos aquí en el transporte de pasajeros y ahora es fundamentalmente un transporte de mercancías porque es más barato y más rápido trasladar mercancías en volumen, aunque mayor volumen va a ser el transporte marítimo, aunque también el ferrocarril, eh, mediante el ferrocarril, ¿vale? Más que por carretera como son los camiones, por ejemplo. Bien, el origen de todo esto lo encontramos, o el primer ferrocarril lo encontramos en España, lo encontramos en la isla de Cuba, en La Habana, y tenía como objetivo trasladar pues, bueno, las mercancías de azúcar desde La Habana hacia el puerto de Guinness. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué deciros? Que acordaos de que Cuba en el año 1837 seguía siendo territorio español, se va a perder con el desastre del 98. Antes de que aparezcan las primeras líneas de ferrocarril por Barcelona y Mataró, pues bueno, la isla caribeña ya disponía desde aproximadamente 11 años del ferrocarril, ¿vale? Tenía como objetivo eso, el transporte de los azúcares hacia los puertos de embarque en lugar de los tradicionales carros que eran los que se utilizaban. Vale, por tanto, las primeras locomotoras de ferrocarril aparecen en Cuba. También se llamaban estos ferrocarril pues la Cubana, La Habana, Villanueva o la Comisión, que a lo mejor también os suena si vais a Madrid y veis alguna calle, pues bueno, hace referencia a estos primeros ferrocarriles. ¿Vale? La verdad es que de esto tampoco me voy a detener mucho más, simplemente acordaros, ¿vale? La Habana a Guinness, que era el puerto de Cuba. Bien, las primeras líneas ferroviarias que aparecen en España, fijaros cómo va evolucionando en tan solo 20 años, como la trama de ferrocarril, el entramado ferroviario, pues bueno, aumenta considerablemente. Las primeras líneas, aunque no se aprecia muy bien, es que no tenía otro mapa que me abarcase los cuatro puntos clave, ¿vale? Las primeras líneas Madrid-Aranjuez y Barcelona-Mataró en el año 51, ¿vale? Coincide o luego se va a reglamentar con la ley de ferrocarriles del año 1855, que seguramente lo habéis estudiado ya con Paco. Luego las otras vías que van a aparecer, pues bueno, fijaros que Albacete va a ser una de las primeras vías de ferrocarril que van a aparecer en España. ¿Vale? En la imagen que aparece en la ilustración 3 del tema, ahí podéis ver la estación de Albacete que, si os fijáis, pues ha cambiado considerablemente desde los años 60 a la actualidad. Fijaros que en tan solo 20 años ya, bueno, se van a ir conectando desde el punto central, desde el núcleo principal que va a ser Madrid, con las principales líneas o ciudades de España. Será a finales de los años, a partir del año 1891, creo recordar, en fin, saber que estamos ya con todo el desarrollo de la industria del hierro, que aparecen las primeras exposiciones universales, etcétera, los de arte seguramente lo hayáis estudiado ya. Bueno, pues aparece la primera o la estación de Atocha como la conocemos en la actualidad. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, antes de deciros eso, bueno, con la entrada de España en la Unión Europea, en el año 1986, se va a adaptar el ancho de vía europeo y se va a incorporar el proyecto de AVE, trenes de alta velocidad, en España, que en el año 2018, pues bueno, incluiría todas estas ciudades, ¿vale? Fijaros que las que aparecen de manera discontinua es que todavía están en construcción. Y fijaros cómo la zona de Extremadura está prácticamente sin conexión ferroviaria con el resto de provincias españolas, ¿vale? Pero fijaros que prácticamente se conectan todas las provincias. Todas estas creo que ya están, en el año 2019 creo que ya se han construido, la de Bilbao y la de Victoria, creo que ya están construidas, tendría que volver a mirarlo. Pero bueno, un poco este sería el panorama. Lo que me interesa, que creo que no aparece en el tema, que esto sí que lo tenéis que saber, y os lo digo ahora, es por qué se adapta el ancho de vía español al ancho de vía europeo. Bien, pues simplemente es porque cuando empiezan a construirse los primeros ferrocarriles en España, el ancho de vía español o el ancho ibérico va a ser mucho más estrecho, va a ser mucho más reducido que el resto de vías que hay en Europa. Y el por qué lo encontramos en dos aspectos principales, y es que en Francia estaba Napoleón III, ¿vale? No el Napoleón I que conocemos, no, Napoleón III, que estaba llevando a cabo una política expansionista por el resto de países europeos y por tanto en España, en el momento en que la época de bueno, pues el bienio progresista y todo este periodo empieza a desarrollarse la política de ferrocarril, la política de transportes, entienden de que si establecen un ancho de vía similar al resto de Europa, podrían facilitar pues una invasión por el ferrocarril o por medio de ferrocarril, ¿vale?
Entonces, bueno, eso hace que también se reduzca el ancho de vía para que evitar una invasión, por así decirlo, desde Francia por este medio. De igual modo se entendía de que para poder saldar o poder solucionar la mala orografía que tenía España, que lo hemos visto anteriormente, con esos desniveles, con esas montañas, etcétera, era preferible construir máquinas o trenes más un poco anchos y cortos, ¿vale? Realmente era preferible construirlo máquinas mucho más largas y de mayor potencia para solucionar la orografía. Sin embargo, se entiende que de que tenía que ser al revés, sino máquinas más anchas y más cortas, ¿vale? Simplemente pues, fue un error, por así decirlo, a la hora de planificar la red de ferrocarril en España, ¿vale? Pensar también que nos encontramos, pues bueno, en estos años base del siglo XIX, que es cuando aparece el ferrocarril en España, nos encontramos ya en una época del imperialismo, ¿vale? Por eso esa creencia de que puede haber una invasión a través del ferrocarril, pues desde otro país, en este caso desde Europa. Obviamente que se cree un ancho de vía más estrecho que el resto de Europa va a dar lugar a ser una de las consecuencias del aislamiento español con respecto al resto de Europa y que va a ser una de las consecuencias del por qué se va a tardar tanto en España adaptarse al resto de Europa, ¿vale? Fijaros que hasta el año 1986, que pasan casi más de 100 años, ¿vale? No se adapta España al resto de Europa en materia de ferrocarril, ¿vale? Bueno, os pongo también la red de ferrocarriles Renfe, que nace en el año 1941. Aquí os pongo un poco la evolución de cómo ha ido cambiando los logos dependiendo de los años de Renfe. La red nacional de ferrocarriles, bueno, nace durante el franquismo, de ahí, bueno, los logos bastante, el símbolo bastante identificativo con el régimen franquista. Entonces, bueno, poco a poco va a ir evolucionando. Lo importante y lo que tenéis que saber es simplemente que Renfe nace como una red nacional de carreteras y que por de carreteras, perdón, de ferrocarril y que por tanto va a pertenecer al Estado, va a estar administrado también por el Estado, pero posteriormente en el año 2004 se va a privatizar la administración, es decir, el control y la gestión de las líneas ferroviarias y va a pasar directamente a la empresa de ADIF, ¿vale? Que significa Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ¿vale? Va a ser la empresa que va a gestionar, por tanto, el sector ferroviario a partir del año 2004 eh, en España, ¿vale? Todas las líneas que se van a construir a partir del año 2004 van a ser por cargo del Estado a esa empresa que se dedica a administrarla, ¿vale? Las primeras líneas es la de Madrid, de Zaragoza, de Alicante, la del norte, oeste y andaluces. Simplemente pues es el nombre que se le daba a estas líneas que empezaron a aparecer, ¿vale? La de Madrid, la de Zaragoza, que es esta que conecta aquí, ¿vale? La de Alicante, que pasaría también por Albacete, y bueno, la del oeste, que sean todas estas de aquí, y la de Andalucía, ¿vale? No había un nombre tal cual como entendemos como Renfe, sino que simplemente se entendía o se llamaba las compañías MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, la del norte, la del oeste y andaluces, ¿vale? Esas compañías que aparecen hasta el año 1941 van a administrar sus líneas, las que van a Madrid, las que va a Zaragoza, la que va a Alicante, la que va al norte, la que va al oeste y la que va a Andalucía, veis, de una manera bastante simple, ¿vale? Tenía el nombre de las líneas por donde pasaba el ferrocarril, las zonas por donde pasaba el ferrocarril, y sería a partir del año 1941 cuando sí se centralicen todas esas compañías y se unifiquen formando Renfe, ¿vale? Que va a ser la que administre todo el entramado ferroviario. Bien, lo último que ya que sí os quiero decir es simplemente, porque el resto ya sí que es bastante sencillo, no hace falta detenerme mucho más, ¿vale? Estas líneas que son las de FEBE. ¿Qué es esto de FEBE? Vale, pues las líneas de FEBE simplemente es que tienen un ancho de vía similar a las que tienen los metros, ¿vale? Tanto de Madrid, de Barcelona, ¿vale? Fijaros que el ancho de vía es bastante estrecho. Eso tiene como objetivo básicamente poder circular por aquellas zonas más montañosas y cuyo entramado es mucho más difícil, ¿vale? Suelen ser también servicios interregionales o servicios más regionales, ¿vale? Por eso fijaros que también es mucho más pequeño. Podríamos decir que es una especie de metro, pero en lugar de estar en el subsuelo, pues está pues arriba, ¿vale? En el suelo, ¿vale? Podríamos decirlo que es así, ¿vale? Pero bueno, la mecánica o la idea es básicamente la misma. Lo encontraríamos en zonas montañosas y no zonas tan montañosas, ¿vale? Es decir, podemos encontrarlo en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, pero también en zona de Castilla y León y también en Murcia.
Sin embargo, creo que la mayoría de estas regiones se han convertido en vías verdes. Esto quiere decir que se ha sustituido este FEBE, este servicio de Renfe, por líneas o por caminos o por, sí, dedicadas sobre todo o sea, a vías verdes, ¿vale? Es decir, a carriles para que circulen las bicicletas, caballos, etcétera, ¿vale? Creo que únicamente quedan en Murcia, en Castilla y León y creo que en el País Vasco. Creo que en el resto se ha sustituido por, ya os digo, por estas vías verdes, ¿vale? Bueno, un poco en síntesis de todo lo que hemos dicho, que os puede venir bien para hacer prácticas. Bueno, hemos visto el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril. Bueno, aquí tenéis los diferentes usos, las ventajas que tiene cada uno de ellos y los inconvenientes, ¿vale? Después de Semana Santa veremos el transporte marítimo y fluvial y el aéreo, que son también bastante sencillitos, ¿vale? Tener siempre en cuenta también, por lo último que os digo, ese plan estratégico de infraestructuras de transporte, tanto de carretera como por ferrocarril, porque son importantes. Siempre van a ir del 2005 al año 2020, por lo tanto, este año va a ser cuando se acaben esos planes que se iniciaron en su día. Pues nada, chicos, espero que os haya quedado un poco claro esta parte del tema y bueno, si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis escribir. Chao, chicos.